Seguimos en el libro de Apocalipsis, ahora en el capítulo 3, aún en los términos de las cosas que son, es decir, en el tiempo de la Iglesia, es decir, en el tiempo en el que estamos. La Iglesia, entonces, segunda parte. A modo de introducción diremos que en este capítulo continúan las cartas dirigidas a las 7 iglesias, en este caso a la atención del ángel de la iglesia en Sardis, en Filadelfia y en Laodicea. Por lo tanto, como digo, estamos en las cosas que todavía son, es decir, el tiempo de la Iglesia. Vamos a ver acerca del mensaje al ángel de la Iglesia en Sardis. Por lo tanto, estamos en los versículos del 1 al 6, capítulo 3. Antes de todo, hacemos un análisis sobre Sardis o Sardes como ciudad, la cual era una ciudad, lógicamente, en Asia Menor, situada a unos 53 kilómetros de Tiatira. Hoy en día esta ciudad está en ruinas y solo queda un pequeño pueblo llamado Sart, al lado de las viejas ruinas de Sardis. Sardis era una ciudad muy antigua, nudo de comunicaciones en su época, fue la capital del reino lidio y fue especialmente próspera bajo el reinado de Creso, hacia el 560 a.C. Este Creso era un hombre extremadamente rico. La ciudad fue tomada por sorpresa por la noche por Ciro el Grande, el de la Biblia, eso fue en el año 549 a.C., y fue tomada de nuevo y por sorpresa por Antíoco III el Grande, estamos hablando del 218 a.C. Fue la ciudad haciéndose grande bajo el dominio de Roma hasta que fue destruida casi del todo en el año 17 de nuestra era por un terremoto. Hacia el año 26 o 27 fue reconstruida. Tenemos que decir que predominante fue el culto a Ceres, es decir, la Deméter o madre de los dioses de los griegos. En los tiempos de esplendor de la ciudad era renombrada por sus industrias de lana y de tintorería, y sus habitantes tenían fama de ser muy licenciosos y arrogantes. Pero en el tiempo en que Juan escribía el Apocalipsis, ya Sardis estaba decayendo rápidamente hacia una segura destrucción. La carta dirigida a Sardis es de las más duras, aunque se mencionan a unas pocas personas excelentes. Vamos a verlo. Leemos el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Bueno, de nuevo vemos que se dirige la misiva al responsable de la iglesia sita en la ciudad de Sardis. Cristo se presenta a sí mismo como el que tiene al Espíritu Santo, el cual es poderoso para insuflar vida en la persona que se vuelve a Cristo y a vivificar lo que se está muriendo, si realmente hay una vuelta a Cristo. Esa es la condición. También está listo para apartarse del todo si la persona le da del todo la espalda a Cristo. Esta forma de presentarse Cristo a la iglesia de Sardes es muy apropiada, tal y como veremos como era la iglesia como tal. El que tiene las 7 estrellas. Bueno, Cristo tiene también las 7 estrellas, como ya vimos, son los ángeles o enviados de parte de Dios, representantes de parte de Dios, mensajeros de parte de Dios para dirigir las iglesias. Aquí Cristo nos recuerda que Él es el Señor de todos los que son responsables de las iglesias y, por tanto, de su iglesia. Esta presentación es imponente y presagia una declaración fuerte, como la que sigue a continuación, y leemos, versículo 1b, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Duro, ¿verdad? El responsable de esa iglesia tenía de nombre de que vivía. Posiblemente se llamaría Zósimo, que significa el que vive, o Gregorio, que significa el que vela, pero su vida ante Dios dejaba mucho que desear. Espiritualmente estaba muerto, y con él gran parte de esa iglesia. Se llamaban a sí mismos cristianos, es decir, nombre de uno que vive, pero en realidad el Señor les dice que estaban ya muertos. Escribe Grau, muchos profesan ser cristianos, miembros de iglesia, tal vez por haber hecho una decisión un día, decisión sin previo arrepentimiento, decisión sin saber lo que se hacía, etc. Qué terrible posibilidad tener nombre de que uno vive, es decir, no solo creerlo uno mismo, sino los demás, tener nombre y solo el nombre, tener fama de espiritualidad y luego el Señor te diga, tú estás muerto. Hasta aquí Grau. Escribe el comentarista en Matthew Henry, al Señor no se le oculta el estado interior de su iglesia y por ello
puede decir sin equivocarse qué grupo es realmente una iglesia viva y qué grupo tiene la apariencia de iglesia, qué es lo que vive realmente y qué es lo que solo aparentemente tiene vida. Hasta aquí, comentarista de Matthew Henry. Bueno, pues la de Sardis era una iglesia que se había acomodado a la ciudad en la que estaba, y esto es terrible. Cuando la iglesia se acomoda al mundo, hermanos, es principio de muerte. Y por lo tanto, así como la ciudad declinaba, ella también declinaba. De ahí que el Señor sigue exhortando. Leemos en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. El Señor exhorta al de Sardis a despertar, a salir de ese engaño espiritual en el que estaba y a realmente arrepentirse, a dejar toda falsedad y compromiso con el mundo y ser genuino ante Dios y los demás, a ser verdaderamente de Cristo y no solo de nombre. Las obras a las que alude el Señor eran obras de apariencia, básicamente. Eran obras que agradaban a los demás, que eran bien vistas, que eran hechas para agradar a los hombres, para ganar seguramente su favor, y por tanto, al ser esa la motivación, desagradaban a Dios. No se puede agradar a Dios y a los hombres, no se puede. Juan 5:41. Por eso es muy importante analizar nuestras motivaciones a la hora de hacer las obras que deberían ser las de Dios. Hermanos, esto es muy importante. Más que las obras en sí, es el motivo por las cuales se hacen. Y que muchas veces muchos podrían darse cuenta de que en realidad hacen esas obras para beneficiarse a sí mismos, contentarse a sí mismos, mirarse para sí mismos, más que por genuino amor a Dios y a los demás. Así que las obras podrían ser en apariencia perfectas, pero no lo eran, porque el motivo al hacerlas no era el correcto. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, pues habían recibido la sana doctrina en su día, y el Espíritu, por lo tanto, podían arrepentirse y volver al principio. Aún no era del todo tarde. El Señor les advierte de que si no lo hacen, en el momento que menos iban a imaginar, vendría su juicio. Aunque no lo menciona directamente, el Señor iba a quitar de esa iglesia el candelabro, que es la presencia de su Espíritu. Tristemente, al igual que con la iglesia en Éfeso, eso llegó a ocurrir, y también como lo sabemos por la historia. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bueno, pues con todo, en esa misma iglesia que iba muriéndose, habían algunas personas, no muchas, sino poquitas, que no habían manchado sus vestiduras. Es muy interesante constatar que en el original griego a estas personas se las conocía por su nombre, porque así es como las mencionan, onómata, es decir, nombres. Eso significa que el Señor las conocía por su nombre. Eran personas creyentes de verdad que habían recibido la santificación y la purificación a través de la palabra. Ver Efesios 5, versículos del 25 al 27. Y que habían perseverado en ese espíritu y obra. A ellas el Señor se ocupa de recordarles de que estarán con Él por toda la eternidad. Con qué claridad podemos ver aquí que de una misma congregación, parte de la misma andará con el Señor, con vestiduras blancas, símbolo de santidad y pureza, mientras que otra parte nunca verá al Señor ni su reino. Interesante y trágico. Estar en una iglesia viva y llamarse cristiano no es garantía per se de ser salvo si es que en realidad uno está muerto. Ver capítulo 3, versículo 1b. Leemos en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, esta es una promesa de índole escatológico. Estas personas fieles están junto con todas las demás en los cielos esperando el momento ya cercano, entendemos, de descender con el Señor, resucitar en cuerpos glorificados y reinar con Cristo. Para todo ello, ver entre otras escrituras, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 17, Primera de Corintios 15, del 51 al 54, Apocalipsis 20, versículo 6, en Mateo 10, 32 y en Lucas 12, 8, el Señor ya
aseguró eso mismo. Es decir, el que confiesa el nombre de Jesús, no importa qué circunstancias, también él haría lo propio ante el Padre y sus santos ángeles. Esto es Señor de coinonía y de vida eterna. Gloria a Dios. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, de nuevo, otra vez, este mensaje es para todos aquellos que requieren oírlo, pero no solamente escucharlo, sino ponerlo en práctica. Seguimos, versículos 7 al 13, el mensaje al ángel de la iglesia en Filadelfia. Bueno, vemos acerca de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Atalo II, que era rey de Pérgamo. Estamos hablando del año 159 a.C. a 138 a.C. Este hombre fue muy leal a su hermano Eúmenes, y tal lealtad le valió el sobrenombre de Filadelfo, que en griego significa amigo del hermano. Por ello, Eúmenes dio a la ciudad el nombre de Filadelfia, esto es, afecto fraternal. Estaba situada esta ciudad a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis, en un valle muy fértil por donde corre el río Kogamis, afluente del río Hermo. Estamos hablando de una zona ahí en Asia Menor, ¿verdad? Era una ciudad muy abierta a las influencias externas, de ahí que el Evangelio también encontrara cabida. El mismo terremoto que destruyó Sardis en el año 17 de nuestra era, también destruyó Filadelfia. El emperador romano Tiberio, en su día, mandó reconstruirla, y como agradecimiento los de la ciudad levantaron un templo a Germánico, hijo adoptivo del emperador. Allí, no obstante, había ya erigido otros templos, otro en concreto, dedicado a Dionisios, Baco para los romanos, es decir, el dios del vino. De ahí el modismo de bacanales, del dios Baco, que eran fiestas dedicadas a este ídolo con gran profusión de borracheras. Seguimos. Versículo 7. Escribe el ángel, ya como comentario, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, de nuevo, la orden del Señor de que Juan escribiera al responsable, al anciano principal, al enviado de la iglesia que estaba en Filadelfia, tanto a él como a todos los que estaban con él. Tenían la responsabilidad de supervisar esa iglesia. Vemos que el Señor se presenta como el santo, que en el contexto general de la Biblia este epíteto se aplica a Jehová. Él es el verdadero en el doble sentido de genuino y verídico. También se presenta como el que tiene la llave de David, haciendo alusión a Isaías 22:22. En este contexto se entiende que el que tiene esa llave, en este caso el Señor Jesús, tiene completa autoridad, en este caso, y es importante, sobre el reino mesiánico que está por establecerse en esta tierra, cuando Él vuelva en gloria. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice la Escritura, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, esas obras eran hechas en Dios en todos los aspectos. El Señor abre una puerta ante la iglesia. Esta es una puerta que nadie podrá cerrar jamás. Fíjense que Satanás nunca podría atentar con éxito contra esa iglesia fiel al Señor. En el capítulo 4, versículo 1, a Juan, como tipo de iglesia, se le abre una puerta en el cielo para entrar por ella al cielo. También vemos que cuando Moisés golpeó con su vara las aguas del Mar Rojo, los israelitas pasaron a través del mar sin mojarse. Cuando Pedro fue encarcelado, en el libro de Hechos, lo vemos, capítulo 12, fue liberado sobrenaturalmente, pasando milagrosamente a través de los guardias. Así pues, una puerta abierta es sinónimo de una apertura sobrenatural, expresión de un acto soberano de Dios, para que el pueblo de Dios pueda pasar y hacer su voluntad sin que el enemigo pueda hacer absolutamente nada al respecto para impedirlo. Gloria a Dios. La iglesia de Filadelfia recibió de parte de Dios un don, es decir, una puerta abierta para hacerse la voluntad explícita y concreta de Dios en cuanto a esa congregación se refería,
además de obtener una protección sobrenatural. Bendito sea el Señor. Versículo 8, parte B, leemos: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, vemos que aunque eran pocos en número, vivían en el Espíritu. Guardaban la palabra de Cristo, es decir, todo el consejo de Dios, por eso no habían negado su nombre. Tenían poca fuerza en lo natural, pero tenían mucha fuerza en lo espiritual. Fíjense que se amaban los unos a los otros, teniendo entre ellos gran afecto fraternal, porque eso significa Filadelfia, amor de hermano. Además, confesaban el nombre de Jesús con toda valentía y afrontando cualquier riesgo. No les importaba. Para ellos era más importante tener al Señor. Versículo 9, leemos: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a todos los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es un hecho histórico, conocido, el que muchos judíos influyentes de aquella época se pusieran de acuerdo con las autoridades romanas para perseguir a muerte a los cristianos, tanto de origen judío como de origen gentil. De hecho, fueron esos llamados judíos sinagoga de Satanás los que instigaron todo lo que pudieron y con gran ferocidad contra los cristianos. No obstante, hemos de hacer aquí otra lectura del caso. Fíjense, todo el que parece que es de Dios, pero niega a Dios, de hecho, es sinagoga de Satanás. Y eso sin duda. Y estos son enemigos frontales de los verdaderos hijos de Dios. En el caso que nos ocupa, los de Filadelfia recibieron de parte del Señor la promesa de que iba a entregar a algunos de esa sinagoga de Satanás que se decían creyentes. Estos que dicen ser de Dios pero que mienten, iban a ser expuestos a la luz y milagrosamente iban a reconocer postrados ante aquellos que el Señor les amaba. Fíjense que hasta los demonios harán un día eso, cuando no tengan más remedio que reconocer que Jesús es el Señor y a la cabeza de ellos el propio Satanás. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Cuando uno persevera en Dios, a pesar de haber sufrido mucha calumnia, al final es vindicado por el Señor. Así que dejemos que sea el Señor el que nos defienda, ¿verdad? Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Versículo 10. Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los hombres, a los que moran sobre la tierra. Bueno, no era nada fácil ser un verdadero cristiano en aquella época y en aquel lugar, en esa ciudad de Filadelfia, así como en las demás, tan llenas de paganismo, animadversión hacia los cristianos, ocultismo, brujería, idolatría, etc. No obstante, los fieles de Filadelfia habían pasado la prueba con bendición, y el Señor les promete que les iba a guardar de la persecución que iba a desencadenarse en todo el mundo conocido de la época, como así fue. Este versículo se cumplió absolutamente del todo. La iglesia situada en Filadelfia no sufrió ninguna de las persecuciones que sufrieron todas las demás, a saber, por ejemplo, la persecución de Trajano, del emperador Trajano, de origen español. Estamos hablando de los años 111 al 112 después de Cristo. Unos 15 años después de esto, de que se escribiera el Apocalipsis, quiero decir, todas las iglesias sufrieron mucho, excepto la de Filadelfia, la cual permaneció intacta cuando el naciente Islam exterminó prácticamente todas las iglesias de Asia Menor. Terrible, ¿verdad? Durante las invasiones de Tamerlán, estamos hablando del siglo XIV, es decir, del 1300, nuevamente fue protegida milagrosamente, mientras las demás iglesias del Asia Menor eran destruidas completamente. Dice Barchuk en Matthew Henry: aún los mismos maometanos no podían comprender esto, por qué nadie molestó a la iglesia de Filadelfia y la llamaron Al-Ashir, es decir, ciudad de Dios. Y esto es de cara a todos los que son fieles, hermanos. Fíjense que dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. En el griego original, el verbo y preposición son tereso ek, eso es en griego, y debería traducirse mejor como te guardaré fuera de.
te guardaré fuera de. En otras palabras, que el Señor guardará a la iglesia fuera ¿de qué? Pues de la tribulación. Esta promesa también tiene un sentido escatológico. La iglesia de Filadelfia es el tipo de iglesia que el Señor viene a recoger. Eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 14 al 18. Antes de que Dios juzgue a este mundo, el Señor recogerá a su pueblo fiel para protegerlo de lo que no va destinado a él o contra él, sino al mundo, es decir, a los que moran sobre la tierra, y esto es la ira de Dios. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Cristo viene enseguida. Aquí hay un carácter de urgencia constante, hermanos. La lección aquí es que Cristo viene enseguida para todos. Fíjense, punto uno, porque hemos de vivir como si Cristo fuera a venir hoy mismo. Punto 2, porque no sabemos la hora exacta cuando el Señor vendrá por nosotros. Mateo 24, 43, 44. 3, porque los años que vivimos en esta tierra son tan pocos. 4, porque si viniera a por nosotros dentro de 20 minutos, tendría que encontrarnos preparados. Este es un mensaje no solo para los de Filadelfia, que al fin y al cabo partieron ya hace mucho tiempo para estar con el Señor, y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos es, ¿estamos preparados ahora mismo como lo estaban los de Filadelfia? Pues veremos que muchos no están preparados. Versículo 11b dice, retén lo que tienes. Al que es fiel, como lo eran los de Filadelfia, el Señor les dice que retengan lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen los que son fieles? Pues todo lo que el Señor ha invertido en ellos en materia de carácter y en materia de obras, lo que se es y lo que se hace. Si eso es bueno, hay corona asegurada. Dios desea recompensar siempre y lo hace con ganas a todos aquellos que son realmente fieles a Él. Versículo 11c, leemos, para que ninguno tome tu corona. Nadie puede robarnos nada de lo que Dios nos da, excepto si nos lo dejamos quitar. Eso es una verdad. Vemos algunos ejemplos. Cuando al no perdonar caemos en amargura, perdiendo el primer amor, recordemos la triste experiencia de los de Éfeso. También cuando decidimos creer las mentiras del enemigo en vez de creer la verdad de Dios. Cuando dejamos que el amor por las cosas de este mundo inunde nuestro corazón, y véase al respecto 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17 o Colosenses 3:3. También cuando creemos antes a nuestro corazón que a la voz y la verdad de Dios, Jeremías 17:9. Cuando apagamos el espíritu, cuando acabamos justificando el pecado, cuando negamos la verdad de este libro, Apocalipsis 22:18, etcétera, etcétera. El diablo siempre intentará quitarnos las recompensas que Dios ha preparado para nosotros por serle fieles. Escribe el apóstol Pablo, y lo vemos esto en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Leemos así. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vemos que Pablo reconocía que existía el peligro de perder su galardón en la eternidad por no poner su carne en sujeción. Temía que, habiendo él sido un buen maestro a tantos, se descuidara y acabara él mismo siendo eliminado de esta carrera, que es nuestra vida en Cristo aquí en la tierra. Versículo 12, leemos, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, de mi Dios, y mi nombre, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Comentamos. Esta es la primera expresión. Esta primera expresión está llena de tanto y tanto de significado. Fíjense, el apóstol Pedro dice que todos los creyentes somos piedras vivas y que estamos sobreedificadas sobre la piedra principal del ángulo. Lo vemos en 1 de Pedro 2, del 4 al 7. También vemos algo similar en
Efesios 2, 20 al 22. No obstante, el ser columna en el templo es algo más grande que ser solo una piedra en la pared, puesto que una columna, además de adornar, sobre todo lo que hace es sostener ese templo. En Primera de Reyes, capítulo 7, versículos del 15 y 21, vemos que el templo de Salomón descansaba sobre dos columnas que sostenían el gran pórtico, una al lado derecho, a la que puso el nombre de Jaquín, que significa Jehová ha dado estabilidad, la otra al lado izquierdo, a la que se llamó Boaz, que significa en la fuerza de Jehová. Así que esas dos columnas representaban la fuerza y la estabilidad respectivamente. La iglesia de Filadelfia tenía ambas cosas de parte de Dios, así como todas las iglesias vivas que progresan fielmente en el amor, en el temor y en el poder de Dios. Ser columna del templo de Dios da la idea de ser partícipe de la santidad de Dios, de la autoridad y el poder de Dios, ya que Dios reside en su templo. David no deseaba otra cosa sino vivir para siempre en el templo de Dios. Lo leemos en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y hermanos, esto nos habla también de profunda y sólida comunión con Dios. Versículo 12b, y primero escribiré sobre él el nombre de mi Dios y segundo, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y tercero, mi nombre nuevo. Aquí vemos tres cosas diferentes. Lo primero, indica protección y pertenencia. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Con el nombre de Dios encima de nosotros, nadie nos puede arrebatar de él, porque a él pertenecemos. Lo segundo, nos habla de ciudadanía. Leemos el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Ciudadanía, la cual es celestial. Lo vemos también en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice Juan en capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Como veremos, Juan ve el fulgor que era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21:11. Porque esa ciudad refleja la gloria de todas las obras de la Iglesia hechas en Dios, las cuales son metales y piedras preciosos. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Lo tercero también nos habla de pertenencia. Somos de Dios, mi nombre nuevo, ¿verdad? Somos de Dios porque somos de Cristo. Cristo escribirá sobre cada vencedor, como los vencedores de Filadelfia, su nombre nuevo. Esto también nos habla de una revelación muy especial, una luz, un entendimiento, en el contexto de una muy profunda e íntima comunión con Él. Versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así pues, estas promesas dadas a los de Filadelfia son extensibles para todos aquellos que venzan como venció aquel puñado de fieles de aquel tiempo en la ciudad de Filadelfia, en aquella iglesia bendita. Seguimos adelante y vamos a cambiar el tercio porque realmente el mensaje que viene ahora es muy diferente al de esa bendita iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje a la iglesia en Laodicea. Estamos leyendo los versículos 14 al 22 de este capítulo 3. Esta es la séptima y última carta dirigida a las iglesias del Asia Menor. Que sepamos, Laodicea se encontraba a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto a un río, el río Lico. Sus ruinas se encuentran junto a la actual ciudad de Denizli, cerca de Jonaz, la antigua Colosas. Esa ciudad, Laodicea, fue fundada por Antíoco II, estamos hablando del año 261 al 246 a.C.,
quien le puso el nombre de su esposa, que se llamaba Laodicea, que significa justicia o juicio del pueblo. Y fíjense que ella le recompensó, entre comillas, más tarde envenenándole. ¡Qué fiel esposa! Desde el comienzo de la época romana, ese lugar fue un gran centro comercial y administrativo. Fue sacudida por numerosos terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era, y sin embargo no quiso aceptar ninguna ayuda monetaria, orgullosa de su propia riqueza. La Odisea fue destruida por completo en el año 1042. La iglesia fue fundada probablemente por Epafras de Colosas, y eso lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 6. La carta que el Señor dirige al responsable de la iglesia es la más severa y en ella no se halla ninguna alabanza, hermanos, al contrario de la enviada al de Filadelfia. Empezamos el comentario como tal. Versículo 14 leemos: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Comentamos. También dirigida al principal de la iglesia, esta, la situada en Laodicea, el Señor se presenta a sí mismo como el amén. Cristo es el amén de Dios, porque en él la voluntad de Dios haya su perfecto cumplimiento. Cristo es el amén, la seguridad de que en él Dios está con nosotros. Se presenta también como el testigo fiel y veraz. Cristo hombre es el testigo fiel y veraz de Dios y nos comisiona a ser, a su vez, testigos fieles y veraces de él. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: y me seréis testigos. También se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios. Véase que la palabra que se traduce por principio es la palabra griega arché, que aquí tiene el sentido de soberano, es decir, arjonte. Cristo es el soberano de la creación, Colosenses 1:15. El autor de la vida, Hechos 3:15. La creación fue hecha por Dios y el Verbo, es decir, Cristo, que era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo vemos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Así que el Padre juntamente con el Hijo hicieron el universo. Eso lo sabemos por revelación. Seguimos. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, pues esto es lo que Cristo, el Todopoderoso, tiene que decirle. Aquí no abre su misiva con alabanza ninguna. Directamente la reprensión se hace manifiesta. ¿Y de qué manera, hermanos? ¿Por qué usó el Señor esta expresión? Por lo siguiente, que los habitantes de la Odisea conocían muy bien. Fíjense que de Colosas y de Hierápolis, por unas cañerías de las que todavía se conservan restos, venían a la Odisea las aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fría potable que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. El agua termal, entibiada por el terreno, pues resultaba inadecuada para el baño y nauseabunda para beberla. Eso mismo le pasaba a esa iglesia, no era fría, es decir, no vivía en abierta rebeldía, y no era caliente, no vivía ardientemente, queremos decir, para el Señor. Al menos las personas frías pueden llegar a quebrantarse, por el caso de Pablo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol, ¿verdad? Frío, enemigo de Cristo, pero al final Dios le quebrantó camino a Damasco. Pero fíjense que las aguas tibias, caso de Herodes Agripa, que se quedó en casi cristiano, véase Hechos 26-28. Estas personas son un quiero y no puedo, un casi, un ni carne ni pescado, un medias tintas, que nunca llegan a ninguna parte, siempre están entre aguas. De ahí la amargura, la amarga queja, queremos decir, de Cristo, que dice: ojalá fueses frío o caliente. Como consecuencia de ser como agua tibia en la boca, cosa que es desagradable al paladar, el Señor está a punto de escupirla de su boca. En el original griego no dice que categóricamente la va a escupir de su boca,
sino que está a punto de hacerlo. En otras palabras, le da una última oportunidad. Siempre el Señor da oportunidades, hermanos. Antes de cumplirse los plazos, ¿se entiende? Como encontramos en el comentario de Matthew Henry, y leemos lo siguiente: la temperatura espiritual de la Iglesia, tanto en su comunión con el Señor y entre los hermanos, como en su menguado afán de testificar del Evangelio, provocaba las náuseas de Jesucristo. Interesante también el comentario de Bartschuk al respecto. Leemos así: deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Pensáis de vosotros mismos que no sois ateos, pero es que resulta difícil también llamaros hijos de Dios. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo al igual que la mujer de Lot. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera de él mundanos. Debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón, las almas así divididas se han entibiado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia Mamón. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. Seguimos, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, es evidente que la iglesia cita en la Odisea se sentía muy complacida de sí misma, engreída y autosuficiente, como si no le faltara de nada porque tenía muchos bienes materiales, queremos decir. Sus ojos solo miraban lo natural, lo material. Estaban ciegos hacia lo invisible, lo intangible, lo espiritual. Materialmente llenos, pensaban que de nada más tenían necesidad. Lo material les era una trampa, les cegaba. Bueno, hoy en día existe un sector en la Iglesia que hace mucho énfasis en lo material. Eso sabemos, ¿verdad? Presenta una de las dos caras del Evangelio, la del bienestar, pero obvia la otra cara del mismo Evangelio, que es el sufrir por Cristo. Todo redunda en creer a Dios para que Él traiga todo tipo de prosperidad, sobre todo material. Pareciera como que el bien supremo y la meta final por la cual estamos aquí en la tierra es para ser enriquecidos, como enseñan ellos, como lo fue Abraham. Aquí no pueden poner a Cristo como ejemplo, ya que Él no tenía donde recostar su cabeza. Hermanos, hay mucho del espíritu de la Odisea en la Iglesia hoy en día, sobre todo en la que viven las naciones económicamente prósperas. El ángel de la Iglesia cita en la Odisea se jactaba de no necesitar de nada porque pensaba solo en lo material. Y no obstante el Señor le desafía diciéndole: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ahora veamos, desventurado. En realidad, espiritualmente era desventurado, es decir, alejado de toda la verdadera bendición de Dios, lejos de ser bienaventurado. El oro acumulado no era moneda corriente en el reino de Dios. Curiosamente, hoy en día, al igual que ocurría con aquellos laodicenses, muchos llamados cristianos tienen la idea de pensar que si tienen mucha riqueza material, dinero, buen trabajo, incluso salud, pues todo ello es señal inequívoca de que viven en prosperidad y bendición de Dios. Nada más lejos de la verdad. Olvidan que el diablo también puede prosperar. 2. Miserable. A causa de creerse llenos de todo, se creían autosuficientes, no necesitados de nada ni de nadie, no vinculados a nadie más y por tanto encerrados en sí mismos. No obstante, el Señor le dice: tú eres un miserable, esto es, y según la etimología, un digno de lástima. El Señor estaba diciendo claramente que vivía bajo el engaño al creer en su propia autosuficiencia. Pobre. Se creía rico el responsable de la iglesia de la Odisea, junto con todos los demás, pero en realidad era menesteroso, que es peor que pobre, porque debía mendigar para poder sobrevivir, espiritualmente hablando. Fíjense, constate eso con la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 9a, que era rica, a pesar de ser pobre en lo material. Ciego. Bueno, una ciudad como la Odisea, famosa por sus colirios, creían que tenían buena vista. Quizás sí para los negocios e inversiones, pero la realidad es que espiritualmente
estaban absolutamente ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Desnudo, en una ciudad como la Odisea, donde la industria de la lana era tan famosa también, el Señor le dice que espiritualmente estaba desnudo. ¡Qué gran paradoja! Creyéndose bendecidos por Dios, vivían en un terrible engaño, porque vivían alejados del Espíritu de Cristo. ¿Cuántos de entre nosotros, los cristianos de hoy en día, puede haber en similar condición? Cada uno, póngase la mano en el pecho y ore al Señor. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a ver. El Señor le marca las pautas al responsable de la iglesia en la Odisea para que deje de ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, espiritualmente hablando. Después de la reprensión manifiesta, el Señor le muestra el camino hacia la victoria. Le aconseja que compre de él oro refinado en fuego para que deje de ser pobre y miserable, como lo era realmente. También vestiduras blancas, para que deje de estar desnudo. También colirio, esta vez espiritual, para que pueda ver la verdad. Vamos por partes. El oro. Bueno, el oro del que aquí habla el Señor es su obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, para recibirlo deberemos ser dependientes de Él y no autosuficientes, ni tampoco independientes, como se creían los de la Odisea. La obra perfecta de Cristo, que es ese oro refinado por el fuego de la prueba, es lo que necesitamos para ser verdaderamente ricos. También es el Espíritu de Cristo que en nosotros nos motiva y nos lleva a hacer su obra. Las vestiduras blancas, pues son el símbolo de la justicia y la santidad de Cristo en cada uno de los creyentes, los cuales se reciben por fe. Con ellas cubrimos nuestra desnudez, es decir, nuestra naturaleza caída y sus efectos, es decir, lo que somos sin Cristo. El colirio. Bueno, pues vemos que la Odisea era famosa por sus polvos frigios con los cuales fabricaban una pomada para las enfermedades de los ojos. El Señor usa ese ejemplo para que se apliquen el colirio no natural, sino el espiritual, de manera que pudieran ver correctamente. Esto sería la acción del Espíritu Santo limpiando toda conciencia cauterizada por el pecado y quebrantando toda dureza de corazón, así como expulsando todo espíritu inmundo y toda su obra que se hubiera aprovechado de las tinieblas. El apóstol Pablo manifiesta a los de Éfeso que ora al Señor para que, entre otras cosas, pudieran ser alumbrados los ojos de su entendimiento, de su corazón. Efesios 1:18. Este sería el siguiente paso, pero el primero debía ser limpiar de contaminación espiritual sus ojos espirituales. No existe verdadera limpieza sino un verdadero arrepentimiento previo y verdadero, genuino. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Implícitamente el Señor les estaba diciendo que les amaba y emplea el verbo filó en griego, que denota un afecto entrañable. El Señor emplea deliberadamente un verbo que entraña contenido emocional. El Señor les amaba con todo cariño. Por eso les reprendía con severidad, para que se volvieran a Él, que volvieran a ser lo que un día fueron llamados. La reprensión del Señor siempre es motivada por el amor. Les exhorta a ser celosos de Dios, a tener fervor, pasión por el Señor. Debían dejar de ser amadores de sí mismos para que esto pudiera ser así. Curiosamente, el verbo griego celeue, exactamente, es decir, ser celoso, es de la misma raíz que el adjetivo cestos, que significa caliente. Así que el Señor les exhortaba a arder por Dios. Para llegar a arder para Dios, debían arrepentirse, del griego metanoia, es decir, dar un cambio completo y empezar a pensar como Dios piensa. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es tremendo este versículo. Pero vamos por partes.
Tal versículo se usa mucho hacia los incrédulos cuando se les predica el Evangelio. Sin embargo, el Señor lo dirige aquí a los creyentes, aunque eran apáticos como eran los de la Odisea, y no a todos, sino a aquellos que pudiera ver que estuvieran dispuestos a escuchar a la postre. Les estaba diciendo que Él está siempre dispuesto, que Él es fiel, esperando a la puerta y haciendo notar su presencia para llamar la atención de aquel que desea tener una relación estrecha con su Señor. Aquí la palabra nos habla de incrementar la koinonía, es decir, la comunión, la amistad, la relación entre Él y nosotros. Muchos esperan oír una voz audible, pero cuando el Señor nos dice de oír su voz, se refiere en primera instancia a ser obedientes al toque y a la guía del Espíritu Santo y a su palabra. Y para que eso sea así, hay que desarrollar oídos obedientes. ¿Por qué no somos sensibles a su llamamiento muchas veces? Porque estamos demasiado absortos en nuestras cosas personales y personalistas, en nuestro mundillo. El cenar juntos, hermanos, es una expresión de gran comunión interpersonal. Curiosamente, aquí el Señor está llamando a creyentes individuales a esta comunión tan especial con Él. Dícese, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No todos tienen ese grado de relación con el Señor. Solo aquellos que están dispuestos a oír su voz, la oyen y hacen caso. Como dice Morgan, el único remedio contra la tibieza es la readmisión del Cristo excluido. Así es. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, esta promesa es impresionante, hermanos. A aquel que tiene esa comunión con Cristo, Él le concederá que se siente a su lado, que se siente en su trono con Él, así como al vencer el Padre le ha dado el sentarse en el suyo a Cristo. Bueno, pues esto nos habla de gustar la autoridad y la realeza de Cristo, porque en el trono de Cristo se sienta Él, Cristo, el que tiene toda la potestad sobre el cielo y la tierra, el que es Rey de reyes y Señor de señores. Esto es demasiado grande como para entenderlo ahora, aunque un día lo entenderemos. Esta promesa es básicamente escatológica. No obstante, el que es vencedor ahora tiene la autoridad de Cristo para hacer la obra de Cristo en este tiempo, la obra que Dios le ha adjudicado a hacer en el nombre de su Hijo. Versículo 22, y ya para finalizar, también este capítulo 3, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense, esta promesa no es sólo para los posibles vencedores de entre los de la Odisea, sino para todos aquellos que estamos o estemos dispuestos a oír, lo cual significa bíblicamente obedecer. Dios les bendiga. Seguimos adelante, si Dios lo permite, con el capítulo 4 en una próxima emisión. Hasta luego. Dios les bendiga.